buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Vamos a hablar en este video sobre uno de los dioses más populares del panteón egipcio, Horus. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Horus es una de las más importantes deidades del antiguo Egipto, que desempeñaba numerosas funciones, de manera más notable como dios de la realeza y del cielo en la mitología egipcia, así como de la guerra y de la caza. A veces se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia. Fue venerado al menos desde el Egipto prehistórico tardío hasta el reino tolemaico y el Egipto romano. La historia registra diferentes formas de Horus que los egiptólogos consideran dioses distintos. Estas diversas formas pueden ser diferentes manifestaciones de una misma deidad con múltiples capas en las que se enfatizan ciertos atributos o relaciones sincréticas no necesariamente opuestas, sino complementarias entre sí, en consonancia con la forma en que los antiguos egipcios veían las múltiples facetas de la realidad. A menudo se le representaba como un halcón coronado con el Shent, probablemente un halcón lanario o un halcón peregrino, o como un hombre hieracocéfalo, es decir, con cabeza de halcón. Su nombre egipcio era Hor, también denominado Eru o Ar. Horus es su nombre helenizado. Claudio Eliano escribió que los egipcios llamaban Horus en su propia lengua al dios Apolo en el panteón griego. Sin embargo, Plutarco, profundizando en la misma tradición relatada por los griegos, especificó que el Horus que los egipcios equiparaban con el Apolo griego era en realidad Horus el Viejo, que es distinto de Horus el hijo de Osiris e Isis, lo que lo convertiría en Horus el Joven. La forma más antigua de Horus, de la que se tiene constancia, es la deidad tutelar de Nehen, la ciudad del halcón o Hieracómpolis, en el Alto Egipto, que es el primer dios nacional del que se tenga conocimiento, específicamente relacionado con el faraón gobernante, que con el tiempo llegó a ser considerado como una manifestación de Horus en vida y de Osiris en la muerte. Desde el principio, Horus estuvo estrechamente asociado a la monarquía faraónica como dios protector y dinástico. Los seguidores de Horus son, pues, los primeros soberanos que se pusieron bajo su obediencia. A principios del período histórico, el halcón sagrado aparece en la paleta del rey Narmer y a partir de entonces se asocia constantemente con el poder real. La relación familiar más comúnmente encontrada describe a Horus como hijo de la diosa Isis y el dios de la resurrección Osiris, y desempeña un papel clave en el mito de Osiris como heredero de Osiris y rival de Set, el asesino y hermano de su padre. En otra tradición, Hathor es considerada su madre y a veces su esposa. En el mito más arcaico, Horus y Set forman una pareja divina caracterizada por la rivalidad en la que cada uno hiere al otro. De este enfrentamiento surgió Tot, el dios de la luna, considerado hijo común de ambos. Hacia finales del reino antiguo, este mito fue reinterpretado por los sacerdotes de Heliópolis, integrando el personaje de Osiris, arquetipo del faraón muerto divinizado. Esta nueva teología marca la aparición del mito osiríaco, en el que Horus se presenta como el hijo póstumo de Osiris, nacido de los trabajos mágicos de Isis, su madre. En este contexto, Horus desempeña un papel fundamental. Como hijo bondadoso, lucha contra su tío Set, el asesino de su padre. Lo derrota y lo captura. Con Set humillado, Horus es coronado faraón de Egipto y su padre entronizado como rey del más allá. Sin embargo, antes de poder luchar enérgicamente contra su tío, Horus no es más que un ser enclenque. Como dios niño, Horus es el arquetipo de niño pequeño sometido a todos los peligros de la vida. Estuvo a punto de morir en varias ocasiones, pero también es el niño que siempre supera las dificultades de la vida. Como tal, es un dios sanador y salvador muy eficaz contra las fuerzas hostiles.
Además de sus rasgos dinásticos y reales, Horus es una deidad cósmica, un ser fabuloso cuyos dos ojos son el sol y la luna. El ojo izquierdo de Horus, u ojo de Udiat, es un poderoso símbolo asociado a las ofrendas funerarias, a Tot, a la luna y a sus fases. Este ojo, herido por Set y curado por Tot, es la estrella nocturna que desaparece y reaparece constantemente en el cielo. Constantemente regenerada, la luna es la mise en abime de un renacimiento para todos los muertos egipcios. En sus múltiples aspectos, Horus es venerado en todas las regiones egipcias. En el templo de Edfu, uno de los templos tolemaicos más bellos, el dios recibe la visita anual de la estatua de la diosa Hathor de Dendera y forma con Ar-Somptus una tríada divina. En Kom-Ombo, Horus el Viejo está asociado a Sobek, el dios cocodrilo. Con tal renombre, el culto a Horus se exportó fuera de Egipto, más concretamente a Nubia. A partir del período tardío, gracias a los cultos isíacos, la figura de Horus el Joven se hizo muy popular en toda la cuenca mediterránea bajo la influencia helenística y luego romana. La divinidad de Horus se manifiesta en la iconografía de muchas maneras. En la mayoría de los casos se le representa como un halcón o como un hombre hieracocéfalo, es decir, con cabeza de halcón, con la corona doble o para evocar su juventud como un joven desnudo y calvo. También como un disco solar con alas de halcón desplegadas sobre las puertas y en las salas de los templos, así como también con forma de esfinge como Armagis. Hasta el final del período protodinástico, los animales, incluido el halcón, aparecen como mucho más eficientes y superiores a los hombres y en consecuencia los poderes divinos se representan exclusivamente en forma animal. El halcón y su majestuoso vuelo por el cielo se interpretaban claramente como la marca o símbolo del sol y su nombre, el lejano, hacía referencia al astro diurno. Hacia el final de la primera dinastía, en torno al 2800 a.C., paralelamente al desarrollo de la civilización egipcia, la mentalidad religiosa se flexibilizó y las fuerzas divinas empezaron a humanizarse. En esta época aparecen los primeros dioses totalmente antropomorfos y momiformes. En cuanto a Horus, durante las dos primeras dinastías, la forma animal sigue siendo la regla. Las primeras formas compuestas, hombres con cabeza de animal, aparecen a finales de la segunda dinastía y por lo que sabemos, la representación más antigua conocida de Horus como hombre hieracocéfalo data de la tercera dinastía. Aparece en una estela conservada actualmente en el Museo del Louvre, donde el dios aparece en compañía del faraón Unikatjet. Entre las representaciones más famosas figura un fragmento de estatua del Museo Egipcio del Cairo, que muestra a Kefren sentado en su trono. El halcón está de pie sobre el respaldo del asiento y sus dos alas abiertas rodean el cuello real para significar su protección. En el mismo museo se conserva la estatua dorada del Horus de Nehen. Su datación es discutida, dinastía sexta o XII. Solo se conserva la cabeza del falcónido, rematada con una corona de dos altas plumas estilizadas. Sus ojos de piedra de obsidiana imitan la mirada penetrante del ave viva. El Museo del Louvre tiene una estatua de Horus de aproximadamente 1 metro de altura que data del tercer período intermedio, a la entrada de sus colecciones egipcias. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York posee una estatuilla en la que el rey Nectanebo II de la dinastía 30, último faraón del Egipto independiente, aparece pequeño y de pie entre las patas de un majestuoso halcón coronado con la Shent. Horus es una de las deidades egipcias más antiguas. Sus orígenes se pierden en las brumas de la prehistoria africana. Al igual que las demás deidades principales del panteón egipcio, está presente en la iconografía ya en el cuarto milenio a.C. En el antiguo Egipto coexistieron varias especies de halcones. Como las representaciones del pájaro de Horus suelen ser muy estilizadas, resulta bastante difícil identificarlo formalmente con una especie concreta. Sin embargo, parece que se puede ver una imagen del halcón peregrino.
Esta rapaz de tamaño mediano y llamada penetrante es conocida por su rápida caída en picada desde el cielo sobre sus pequeñas presas terrestres. Este halcón tiene además la particularidad de tener plumas oscuras bajo los ojos que forman una especie de media luna. Esta marca distintiva recuerda el diseño del ojo de Udiat, asociado a Horus y a los demás dioses hieracocefálicos. Horus era ya conocido en el período predinástico. Era un dios vinculado a la realeza que tutelaba a los monarcas tinitas, cuyo centro de culto era Hieracómpolis, o la ciudad halcón, como los griegos llamaban a Nehén. Desde el Imperio Antiguo, el faraón es la manifestación de Horus en la tierra, aunque al morir se convertirá en Osiris y formará parte del dios creador Ra. Durante el Imperio Nuevo se le asoció al dios Ra como Ra-Horajti. Forma parte troncal de la gran Eneada, así como también forma parte de la tríada siríaca, Osiris, Isis y Horus. El panteón egipcio cuenta con un gran número de dioses halcón: Sokar, Sopdu, Emen, Aurón, Dedún y Hormerti. Sin embargo, Horus y sus múltiples formas ocupan el primer lugar. Como dios polifacético, los mitos que le conciernen están entrelazados. Sin embargo, es posible distinguir dos aspectos principales: una forma juvenil y una forma adulta. En su plena potencia guerrera y madurez sexual, Horus es Horajti, el sol en su cenit. En Heliópolis como tal es adorado simultáneamente con Ra. En los textos de las pirámides, el faraón fallecido resucita bajo la apariencia de un halcón solar. En un sincretismo común en la religión egipcia, Horajti se fusiona con el demiurgo heliopolitano, bajo la forma de Ra-Horajti. En Edfu es Orbe-Edeti, el sol alado de los tiempos primordiales. En Kom-Ombo es Horus el Viejo, un dios celeste imaginado como un inmenso halcón cuyos ojos son el sol y la luna. Cuando estos astros están ausentes del cielo, se dice que este Horus está ciego. En Nehén, la capital de los primeros faraones, este halcón celeste es Hor-Nehení, cuyos aspectos guerrero y real son muy pronunciados. El Horus joven también aparece bajo múltiples formas. En el mito osiríaco, Horus es el hijo de Osiris e Isis. Osiris, asesinado por su hermano Set, es devuelto a la vida durante una unión carnal gracias a los esfuerzos combinados de Isis y Neftis. De esta unión milagrosa nace Horus el Niño, también llamado Arciesis. En este último aspecto, para vengar la muerte de su padre, Horus se enfrenta a su tío Set. Tras muchas aventuras, gana la batalla y recibe en herencia el trono de Egipto. El valor de Horus y su lealtad a la familia lo convierten en el arquetipo del faraón. Sin embargo, su legitimidad es constantemente cuestionada por Set. Durante una pelea con su rival, Horus pierde su ojo izquierdo, que es reconstituido por Tot. Llamado ojo de Udiat u ojo de Horus, este ojo, que los egipcios llevaban como amuleto, tiene propiedades mágicas. Este ojo izquierdo, reconstituido pieza a pieza por Tot, representa la luna, que aumenta día a día. En contraste con Set, que representa la violencia y el caos, Horus encarna el orden y, como faraón, es uno de los garantes de la armonía universal. Sin embargo, la compleja teología de los egipcios no debe reducirse a una concepción maniquea del bien y del mal, pues en otro mito, Set es el auxiliar indispensable de Ra en su batalla nocturna contra la serpiente Apophis. El bien y el mal son aspectos complementarios de la creación, ambos presentes en toda deidad. Los textos de las pirámides describen la naturaleza del faraón en diferentes personajes como Horus y Osiris. El faraón como Horus en vida se convirtió en el faraón como Osiris en la muerte, donde se unió a los demás dioses. Nuevas encarnaciones de Horus sucedieron al difunto faraón en la tierra en forma de nuevos faraones. El linaje de Horus, producto eventual de las uniones entre los hijos de Atum, pudo haber sido un medio para explicar y justificar el poder faraónico. Los dioses producidos por Atum eran todos representantes de las fuerzas cósmicas y terrestres en la vida egipcia.
Al identificar a Horus como el descendiente de estas fuerzas, luego identificándolo con Atún mismo y finalmente identificando al faraón con Horus, el faraón teológicamente tenía dominio sobre todo el mundo. Según la mitología egipcia, Geb y su esposa y hermana Nut dan vida a dos dioses varones, Osiris y Set, y a dos diosas mujeres, Isis y Neftis. Osiris se casa con Isis y Set con Neftis. La leyenda da cuenta de los innumerables enfrentamientos entre Osiris y su hermano Set. Gracias a un engaño, Set logra asesinar a Osiris, lo descuartiza en 14 partes y oculta sus restos para evitar que encuentren su cuerpo, desperdigándolos por todo Egipto. Su mujer, Isis, enterada de lo sucedido, busca cada pedazo, día y noche, por todos los rincones de Egipto. Finalmente logra recuperar todos los restos de su difunto marido. Utilizó sus poderes divinos para reanimarlo, que a partir de entonces se encargaría de gobernar en el país de los muertos, la Duat. También utilizando poderes divinos, Isis pudo concebir un hijo del reanimado Osiris, Horus. Al poco tiempo de nacer, fue escondido por su madre y lo dejó al cuidado de Tot, dios de la sabiduría, que lo instruyó y crió hasta convertirse en un excepcional guerrero. Al llegar a la mayoría de edad, ayudado por los Shem-Suor, luchó contra Set para recuperar el trono de su padre, asesinado por aquel. En una de estas luchas, Horus pierde su ojo izquierdo, y luego de recuperarlo, se lo dio como ofrenda a su padre Osiris para devolverle la vista. Set quedó como el dios del Alto Egipto y Horus del Bajo Egipto. Posteriormente, Horus fue dios de todo Egipto, mientras que Set era dios del desierto y de los pueblos extranjeros. Este mito representa la lucha entre la fertilidad del valle del Nilo y la aridez del desierto. Posteriormente, Horus reinó todo Egipto con Isis Hathor como reina. La doble corona representa la unidad política de Egipto y tomó la forma del ojo Udiat, lo cual dio inicio a diversas leyendas del mal de ojo. Más adelante dejó el gobierno a los reyes míticos denominados Shem-Suor, según la tradición. Como dios solar, Horus defiende la barca de Ra con la ayuda de Set contra la gran serpiente Apep. Además, es el protector de Osiris en el inframundo egipcio o Duat. Durante el juicio de Osiris, según el libro de los muertos, es el mediador entre el finado y Osiris. Como se decía que Horus era el cielo, se consideraba que también contenía el sol y la luna. Los egipcios creían que el sol era su ojo derecho y la luna el izquierdo, y que atravesaban el cielo cuando él, un halcón, lo cruzaba volando. Posteriormente, la razón por la que la luna no era tan brillante como el sol fue explicada por un cuento conocido como Las contiendas de Horus y Set. En este cuento se decía que Set, el patrón del Alto Egipto, y Horus, el patrón del Bajo Egipto, habían luchado por Egipto brutalmente sin que ninguna de las partes saliera victoriosa, hasta que finalmente los dioses se pusieron del lado de Horus. Como Horus fue el vencedor final, se le conoció como Horus el Grande, pero se suele traducir como Horus el Viejo. En la lucha, Set había perdido una de sus partes íntimas, y el ojo de Horus fue arrancado. Horus se mostraba ocasionalmente en el arte como un niño desnudo con un dedo en la boca sentado en un loto con su madre. En forma de joven, Horus era referido como el buen Horus. El ojo de Horus es un antiguo símbolo egipcio de protección y poder real por parte de las deidades, en este caso de Horus o Ra. El símbolo se ve en imágenes de la madre de Horus, Isis, y en otras deidades asociadas a ella. En la lengua egipcia, la palabra para este símbolo era Wediat. Era el ojo de una de las primeras deidades egipcias, que más tarde se asoció también con Bastet, Mut y Hathor. Uadiet era una deidad solar y este símbolo comenzó siendo su ojo que todo lo ve. En obras de arte tempranas, Hathor también se representa con este ojo. Los amuletos funerarios se hacían a menudo con la forma del ojo de Horus. El Wediat
u ojo de Horus es el elemento central de 7 pulseras encontradas en la momia de Sejong II. El Wediat tenía el propósito de proteger al rey no solo aquí, sino también en la otra vida, así como de alejar el mal. Los marineros egipcios y del cercano oriente solían pintar el símbolo en la proa de sus embarcaciones para garantizar un viaje seguro por el mar. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más acerca de Horus. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.